Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran ustedes la tarde de hoy? ¿Me escuchan, jóvenes? Buenas tardes, doctora. Muy bien, gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la clase de la tarde de hoy. Espero que todos se encuentren bien, que estén a salvo en sus casas. La idea de la universidad estos días ha sido, pues, tratar de promover el hecho de que ustedes se mantengan a salvo en casa y que no se pierda, pues, la continuidad de las actividades académicas normales a pesar del momento complicado que estamos viviendo. Ya el día de ayer les envié por medio de la doctora Andrea los grupos de rotación. Espero que ya todos estén, pues, al tanto y organizaditos. Hay un estudiante que me hace falta por la hoja de vida, por favor, entréguemela hoy para mandarlo a rotar también junto con el resto de los compañeros. Y los pueden llamar, o si no los han llamado, porque pues me imagino que ya los contactaron a sus docentes, yo les pasé ahí los respectivos números de teléfono. Los pueden llamar y contactarlos y ponerse de acuerdo con ellos, pues por el tema del transporte público y esto, a ver en qué momento pueden empezar. Yo pues quisiera pensar que ya mañana las cosas volverían a la normalidad. Quiero pensar eso por el bien de todo el mundo. Así que esperaría pues que de repente ya a finales de esta semana pudiéramos empezar. De todas maneras, pues los docentes también son personas muy coherentes y muy lógicas y ellos les van a informar si sí deben acercarse al lugar de rotación o no para evitar pues todo el tema, el problema con esto de los paros y esas cosas. Cualquier inconveniente que tengan con respecto a la rotación, por favor, háganmelo saber. Puede ser por intermedio de las monitoras de cada uno de sus grupos, de cada líder, o puede ser directamente a mi WhatsApp, no hay ningún problema, me escriben y me cuentan lo que esté pasando. Si no puede ser por ese medio, nos ponemos de acuerdo y nos vemos en la universidad y me lo cuentan de forma presencial. Cualquier cosa que sea, lo que sea un inconveniente grupal o un inconveniente suyo personal, me lo pueden comentar sin ningún inconveniente. Entonces, bueno, en aras de que debemos ser puntuales para el inicio de nuestras charlas, pues bueno, vamos a ir dando el abrebocas. Todavía faltan muchas personas por ingresar. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, se ve, doctor. Sí, se ven. Sí se ve, doctora. En cualquier momento, si por algún motivo se me entrecorta o algo y no me escuchan o no me entienden lo que acabo de decir, me levantan la manito y yo les doy la palabra y vuelvo a repetir. Por si acaso, pues se cae quizás el internet. Voy a tratar de evitar que suceda, pero bueno, puede pasar. Entonces, miren, en la tarde de hoy vamos a dar un tema que corresponde a la obstetricia, tal y como hablábamos ayer en la clase, pues estamos iniciando con esto de la obstetricia, que es nuestro primer capítulo, nuestro gran capítulo a ver en esta primera parte del semestre. Uno de los temas más importantes de esta parte de la obstetricia es precisamente este. Tal y como les decía ayer, debemos conocer lo normal para poder entender lo anormal. Es mucho más fácil, es mucho más diciente. Entonces, por eso este tema de fisiología de la gestación hemos tratado de traerlo de forma magistral con el objetivo pues de dar cosas muy puntuales porque en realidad todos los que leyeron pudieron notar que es un tema largo, es un tema que fácilmente podríamos utilizar 2 o 3 clases para poder desarrollarlo minuciosamente porque en realidad es largo.
comprende todo desde la piel y las faneras hasta el corazón y el cerebro, donde hay cambios significativos como efecto secundario del embarazo. Entonces, pues podrán imaginarse todo lo que tendríamos que abarcar para poder dar esta clase de forma detallada. Entonces, pues hemos tratado de hacerlo de manera didáctica y de manera un poco más resumida para que las cosas más importantes queden en la memoria del colectivo y se pueda hacer uso de ellas en cuanto se requiera. Entonces, vamos a iniciar con este tema. Como ven aquí, esta imagencita que les tengo, pues todos los cambios fisiológicos de la gestación van a tener doble connotación. Una connotación que es producto de la cantidad de hormonas circulantes en el cuerpo de la madre y otra connotación que es dada por lo que la imagen nos resalta aquí en la diapositiva. ¿Qué nos está resaltando? Pues miren cómo en el momento en el que el producto va creciendo, todos los órganos circunvecinos empiezan a sufrir una especie de deformidad o empiezan a sufrir esa falta de espacio que el producto les está ocasionando. Eso pues trae consigo todo lo que ustedes se puedan imaginar que interrumpe o que dificulta pues todo el proceso normal de esos órganos. Entonces, acá en esta imagen la traje para que viéramos una parte de lo que ayer estábamos mirando. Ayer estábamos observando cómo es la parte de la fecundación. Ya dijimos que esta fecundación se daba en la trompa, así como lo estamos observando aquí en la gráfica. Posteriormente, se da un recorrido de ese huevo fecundado. Mientras va recorriendo la trompa, se van llevando a cabo toda una gran cantidad de procesos que van degenerando en que deje de ser simplemente un huevo fecundado y ya empiece a tener características que van a dar origen al producto como tal, y que eso toma aproximadamente entre 6 y 7 días para que se llegue al lugar de la implantación, que es la cavidad endometrial. Mientras esto está sucediendo en el ovario, doctor Leider, por favor, si eres tan amable, devuélveme el control. No debes tomar el control, doctor. Doctor Leider. Dios santo. Leider. Doctor Leider, ¿eres tan amable? ¿Contestas? No, disculpe, que colgué la llamada. No, doctor, no colgaste la llamada. Tomaste el control de la presentación y la sacaste. Me retiré. Bueno, voy a intentar volver a compartir. Por favor, doctor, no vuelvas a realizar eso. Correcto, disculpe, doctora, fue que
Un día acá en el celular, no me di cuenta. Yo les solicito atentamente que tengan un comportamiento más decoroso durante las clases virtuales. Si ustedes no quieren estar, no hay ningún problema. Salgan, no pasa nada. Simplemente van a tener una falla y ya no va a pasar más nada de ahí. Luego de eso, pues simplemente los demás, los que queramos quedarnos conectados, pues nos quedamos y ya no pasa nada, no vamos a extrañar a nadie. Simplemente el que quiera y esté pues a gusto en la clase, porque no puedo obligarlos a que a todos les parezca bien lo que yo estoy diciendo o la forma como lo hago, pues se puede quedar. El que no, bien pueda salir. Háganlo de una vez, no hay ningún problema. O si lo que le tienen miedo es a la falla, pues dejen el computador ahí hablando solo y ya no se preocupen por más. Pero déjennos trabajar a los demás. En este momento estoy tomando la asistencia para que todos puedan aparecer en ella. Bueno, entonces, continuemos. Lo que les decía era que mientras todo esto se da, va a haber una producción aumentada de estrógenos y progestágenos, sobre todo de los últimos, es decir, de los progestágenos, los cuales también van a causar un efecto secundario en nuestra embarazada. Y es allí donde les decía que hay zonas tan alejadas del cuerpo como la piel y las faneras o el cerebro sufren esas modificaciones o esos cambios. Esos cambios están dados única y exclusivamente pues por todo lo que tiene que ver con el aumento de estas hormonas. Además de eso, se va a liberar otra hormona, la cual antes no estaba presente en cantidades tan importantes, que es la gonadotropina coriónica humana. Ustedes saben que esta gonadotropina coriónica humana es la que va a dar origen a la mayor parte de los síntomas esos que avisan que estamos en embarazo. Pues el primero, la falta de la menstruación, los que vienen con ella, que son las náuseas, los vómitos, los dolores de cabeza, todo eso va a estar ligado directamente a el aumento de la gonadotropina coriónica humana. Sí, doctor Hanner, cuéntame. Hanner, José. ¿Me escucha? Sí, ya, ahora sí. Ok, profe, es importante también saber que aparte de esas causas del aumento de la gonadotropina coriónica humana, en la estadificación del laboratorio como tal, dependiendo de las unidades internacionales que esté aumentada, va a dar más o menos la orientación de las semanas de gestación. Correcto, doctor. Muy buen aporte, así es. Va a haber, nosotros ya tenemos más o menos como unos parámetros dados cuando cuantificamos la hormona, porque normalmente lo que hacemos va a ser una cualificación, quiere decir que nos responden si está presente o no, y sale positivo o negativo. Positivo si la paciente está embarazada, negativo si la paciente no está embarazada. Pero cuando requerimos, porque es un estudio que no se hace de manera rutinaria, la cuantificación de esta gonadotropina coriónica humana, como tú lo estás mencionando, pues entonces nos va a dar una buena idea de si ese embarazo tiene viabilidad, es decir, si es un embarazo que va por buen camino o no. Entonces, pues ya vemos cómo este embarazo desde pequeñito, desde que apenas se está dando toda la transformación a nivel local, iniciando a nivel local, ya está produciendo algunas cosas a nivel sistémico. Está dándonos avisos o está empezando a cambiar cosas que nos demuestran que la paciente está embarazada. Entonces, una vez este huevo llega a la zona endometrial, inmediatamente lo que ocurre es que se inicia la
formación de la decidua, la invasión trofoblástica, y bueno, da origen también a todo lo que tiene que ver con el inicio o los primeros bosquejos de la placenta y ya luego el desarrollo del embrión y todo lo que vimos el día de ayer, pues no lo vamos a repetir porque ya lo vimos el día de ayer. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta entonces cuando veamos lo de los cambios fisiológicos de la gestación? Todo lo que está intraabdominal, es decir, todo lo que está en la cavidad abdominal e inclusive en la parte torácica, va a sufrir cambios por efecto hormonal y también va a sufrir cambios por efecto de masa, es decir, por el crecimiento del útero. Mientras que todos los órganos que están lejanos a esa parte intraabdominal y torácica van a sufrir cambios, pero van a ser secundarios a todas las hormonas que ya hemos mencionado anteriormente. Esto va a ser muy rápido, que va a empezar a producirse, que va a empezar a cambiar y que va a empezar a dar sus efectos. Este aumento de la progesterona y el cuerpo lúteo y eso va a estar más o menos las primeras 8 semanas, mientras luego pues aparece la placenta y hace lo propio. Entonces, partiendo de ahí, de esos efectos propios de las hormonas, empezamos a encontrar algo muy interesante, que lo coloco de primero porque es bastante complejo, se ha estudiado mucho, pero no se sabe a ciencia cierta cuál es esa sincronía que se da, pero es de lo primero que tiene que pasar para que esa paciente no aborte. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? Pues que el cuerpo de la materna tiene que desarrollar una especie de tolerancia inmunológica. Durante muchos años y en muchos libros que de pronto ustedes pudieron consultar, encontraron que no decía tolerancia inmunológica, sino que decía que la paciente era inmunosuprimida, que estaba inmunocomprometida. Luego de eso, los estudios fueron avanzando y entonces ya dijeron, no está comprometida inmunológicamente, simplemente tiene un proceso de tolerancia hacia ese injerto, porque tenemos que tener claro que si bien ese producto que se está formando en ella tiene la mitad de su material genético, pues tiene la otra mitad de su pareja o del papá del bebé, que es completamente extraño al cuerpo de la madre, lo cual debería desencadenar en que el mismo cuerpo lo rechazase, lo viera como algo no propio, algo extraño y generara que se expulsara o que se perdiera ese embarazo. Entonces, para eso, lo que ocurre es que el tema de los aumentos de los estrógenos inmediatamente empieza a desactivar toda la cascada inflamatoria y la combate con una cascada antiinflamatoria y se equilibran esas cargas y al equilibrarse pues se da todo lo que concierne a esta tolerancia inmunológica. Eso también deja un poco susceptible a la materna, por eso es que se hablaba entonces de una inmunosupresión y ustedes se van a poder dar cuenta que la embarazada muy frecuentemente les consulta porque tiene gripa, muy frecuentemente les consulta porque tiene infección de vías urinarias. Ya vamos a ver que en el transcurso de la charla que hay muchas otras más cosas que les pueden ayudar para esas infecciones urinarias. Y también vamos a ver en el transcurso del semestre cómo patologías, por ejemplo, como la neumonía adquirida en la comunidad, que para cualquiera de nosotros no embarazados va a ser un proceso normal, pues una enfermedad que podemos manejar normalmente de manera ambulatoria, pues para ella se convierte en un proceso más peligroso y va a hacer que tengamos que manejarla de forma hospitalaria, a pesar de que es una neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, todo este tipo de balance fisiológico que se da en la parte inmunológica conlleva a que nuestro cuerpo no reaccione. Obvio, todo esto en condiciones normales, porque hay pacientes que, como también vamos a ver más adelante, se vuelven abortadoras habituales y uno de
las causas de esos abortos habituales, pues es sencillamente esto, que la paciente rechaza o ve como un cuerpo extraño ese nuevo ser que crece dentro de ella. Ahí mismo, en el mismo momento en que empieza todo este asunto de la tolerancia inmunológica, también empieza la preparación del cuerpo para nutrir y suplir todas las necesidades de este nuevo producto, porque sabemos que está creciendo justo dentro de la materna. Sí, doctora Daniela. Con respecto a lo anterior, yo quería hacer un aporte de que en lo que yo leí, nos lo dividí principalmente en 3 etapas, o sea, en las etapas de los trimestres. En el primer trimestre, que lo determinaba como una inflamación local que principalmente ocurría era para que la implantación se diera y pues se diera una correcta formación de la placenta. En el segundo trimestre se daba ya como un estado antiinflamatorio en el que pues hacía predominancia de la respuesta de los TH2 y ya en el tercer trimestre ya aquí intermediaban, era la respuesta linfocitaria de los TH1. Ok, gracias por el aporte. Entonces, les decía, todo esto de lo que estamos hablando se va a dar de una manera simultánea, es decir, lo que tú acabas de mencionar no es una cosa aislada de lo que estábamos hablando o de lo que continuamos hablando ahí mismo, secuencialmente, sino que son cosas que están ocurriendo en diferentes partes del cuerpo, pero todas encaminadas a que se pueda promover y mantener ese embarazo. Entonces, con ese objetivo y entendiendo pues que hay una limitante en la cantidad de sangre que la madre tiene, pues no se la va a poder inventar de un momento a otro simplemente por haber quedado embarazada, pues entonces se dispara un cambio en el metabolismo del agua, que también está mediado por el tema de los estrógenos y de los progestágenos. ¿Qué hacen ellos? Se van al riñón y ahí en el riñón van a hacer la retención de sodio y agua por medio del sistema angiotensina-aldosterona, renina-angiotensina-aldosterona. ¿Se acuerdan de él cuando vieron Medicina Eterna, que veían que era el culpable de la hipertensión y no sé qué, y que estaba metido ahí en el cuento? Bueno, acá también en este cuento se mete, se activa, y entonces va a iniciar una reabsorción de esa, toda el agua que ellos puedan encontrar la van a ir captando, de tal forma que de esa paciente tener una paciente, estamos hablando de una paciente normal con un embarazo único, porque los embarazos gemelares se comportan de otra manera, gemelares, trigelares, todos los que son embarazos múltiples se comportan de otra forma diferente. De esa paciente tener 6.5 litros, pues pasa a tener más o menos 8.5 litros de agua. Esto no lo logra de un día para otro, así como la doctora nos estaba comentando ahorita del tema de la tolerancia inmunológica que se podía dividir por semestres, pues esto también va a ser dividido por trimestres. Es un proceso que es evolutivo y que va a ir cambiando en la medida en la que el producto también va creciendo. Entonces, ese líquido se va a ir reteniendo. Obviamente, si el bebé está más pequeño, el útero está más pequeño y la placenta es más pequeña, va a necesitar menos. Y en la medida en la que va aumentando, digamos más o menos entre semana 6 y semana 30, 31, pues ya se logra tener todo el volumen que se requiere para el resto del embarazo. Es más o menos esa la evolución o el tiempo que tarda en tener todo este tipo de aumentos. Lógico, todo eso trae consigo a que hay un cambio propio en la regulación o en la osmolaridad. Todos sabemos que para poder retener agua tenemos que retener el sodio, porque el sodio es el que llama el agua del espacio intersticial y la trae dentro de las células. Entonces, ese aumento o ese proceso que se da incluye que se retenga un poco el sodio para poder incrementar la cantidad de agua que se tiene,
Sin embargo, la cantidad o el valor normal que nosotros vamos a encontrar en sangre de la materna no va a cambiar con respecto a otra paciente no embarazada. Es decir, cuando nosotros titulemos el sodio debe estar en lo mismo que debería estar para cualquier paciente normal. No vamos a ver un aumento significativo a nivel del suero. Obvio, bueno, lo que ya habíamos mencionado, se aumenta la reabsorción tubular, todo esto empieza a producir un aumento del volumen y al aumentar el volumen, pues también tiene que aumentar el riñón su proceso de filtración, ¿cierto? Entonces, claro, el glomérulo también va a recibir más, va a trabajar más y va a necesitar aumentar su volumen, que también lo vamos a ver más adelante. Sí, doctor Nicolás. Doctor. Se oye entrecortado, doctor. Hola, ¿me escucha? Hola. Ahora se te escucha mejor, Bueno, dos cositas quería agregar con respecto a lo de la restricción del sodio de agua. Esto también muchas veces podría explicar pues la presencia de los edemas en las embarazadas, que esto se da básicamente por un aumento de la presión venosa que ocluye, que se produce pues parcialmente por un aumento de la oclusión de las venas cavas a medida de que ese útero y ese va creciendo de tamaño, provoca una pequeña oclusión parcial de esa vena y pues provoca que haya una mayor presión venosa y pues se den los famosos edemas en los tobillos pues, de las embarazadas. Y otra cosita es que, como usted lo dice, hay un aumento de la velocidad de la filtración glomerular, y esto también explica que muchas veces en los exámenes urinarios de las embarazadas hay una pequeña marcada glucosuria, pero esto no tendría que ver mucho con la diabetes, sino que es principalmente por eso, porque como hay una mayor filtración, pues en ocasiones escapa glucosa y pues aparece glucosuria en orina. Eso. Bueno, lo que más se va a escapar van a ser las proteínas. Y por eso encontramos alguna cantidad un poquito mayor de proteínas, ya lo vamos a ver más adelante en la orina. Puede que haya algo de glucosa, pero como tú sabes son unas moléculas más grandes y serían menor que el tema de las proteínas. Con el asunto de los edemas, es algo que hay que tomar, claro que sí, las pacientes embarazadas van a tener edemas y la explicación es básicamente ese efecto de masa que hay sobre la vena cava. Entonces el retorno venoso pues se va a ver bastante complejo, se va a ver un poco más enlentecido y puede haber esa extravasación de líquidos. Pero pues van a haber patologías que también sean capaces de incrementar ese edema. Entonces siempre que veamos ese edema en la embarazada vamos a tratar de revisar si es una cosa o es la otra, si es fisiológico o si es algo patológico. En general pues todo va en contra de que sus piececillos se mantengan del mismo tamaño, porque pues el peso de la barriga, todo la dificultad para el retorno venoso y además de eso, pues la dificultad de ella para adoptar ciertas posiciones van a hacer que interfiera bastante en la presentación de esos edemas. Pero sí, vamos a empezar a evidenciar eso y a pensar que puede tener dos factores, uno fisiológico y uno patológico, y evaluar hasta qué punto está uno ligado al otro. Vamos a ver dentro de lo que vamos a hablar en esta tarde, que hay varias cosas que debemos tomar así, con pinzas, que debemos tomar así, no tan a la ligera, pensando que son fisiológicas, sino que debemos evaluarlas bien para poder como esclarecer cuál es patológico y cuál es fisiológico. Ya lo vamos a ver en el transcurso de la charla. Entonces, bueno, en la medida en la que hay mucho más volumen dentro de la cavidad abdominal, ya aquí estaríamos hablando pues de un efecto compresivo, es decir, un efecto de masa producto del útero grávido. Vamos a ver que ese útero va creciendo, así como lo veíamos en la imagen, va creciendo en tamaño y va desplazando hacia arriba todas las vísceras abdominales que él tiene, ¿cierto? Que él tiene a su alrededor. Y esas vísceras abdominales van
buscando como dónde acomodarse y también echan hacia arriba y pueden llegar a desplazar todo lo que es el diafragma y lo que hay dentro del diafragma, por encima del diafragma, pues. Entonces, una de esas estructuras que se va a ver afectada va a ser el corazón. Entonces, por eso ya el ápex no lo vamos a encontrar localizado como lo localizamos siempre, sino va a estar un poquito desplazado hacia la izquierda y hacia arriba. Eso va a ser normal y no vamos a tener por qué preocuparnos. Si le hiciésemos unos rayos X a la paciente, pues también vamos a evidenciar que hay algo de cardiomegalia muy pequeña, no es patológico, va a ser algo fisiológico y va a ser momentáneo, todo va a volver a la normalidad una vez cese el embarazo, más o menos después de los 40 días, todo esto va a volver, de los 40 días del parto, pues. Perdón, va a volver a la normalidad. Todo esto va a estar ligado pues a la cantidad de sangre que ese corazón va a tener que bombear, obviamente, va a trabajar más y lógico, va a hipertrofiarse por eso. Podemos encontrar inclusive un soplo. Sí, doctor Daniel, perdón, Santiago. Bueno, doctora, ya usted lo iba a complementar para agregar No, dale. esa Me gusta parte que participen, chévere. en los cambios cardiovasculares, pues dentro de esta parte, pues la mujer embarazada, estamos hablando de la mujer embarazada, ella va a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, por ende va a tener aumento de la volemia y por ende va a tener aumento del gasto cardíaco. Si a la paciente se le hace un electrocardiograma, entonces el resultado que nos puede salir para tenerlo en cuenta es que el eje del corazón se vuelve un poco más negativo. La paciente puede tener soplos sistólicos por la hipervolemia y los vasos dilatados a causa de la progesterona. Recordemos que una de las hormonas importantes aquí que deduce es la progesterona. Eso como tal erradica como la parte principal hormonal que radica para el tema de los cambios en los diferentes órganos, lo que es la progesterona. La progesterona va a actuar mucho a nivel cardiovascular porque ella actúa sobre el músculo liso. Entonces empieza a producir cierta dilatación. Y eso va a traer consigo que, bueno, ya lo voy a decir más adelante, pues no me voy a adelantar, pero igual va a traer consigo esos cambios propios de la embarazada que nos deben dar a nosotros un parte de tranquilidad. Entonces, lo que tú decías está correcto. Va a haber un aumento del gasto cardíaco, digamos que esto va a darse entre el 30 y 50%, pero ojo, esto va a ser gradual, no va a ser de un ya, tal como se los vengo diciendo, como desde donde empezamos, esto va a ser algo que inicia alrededor de las 6 semanas más o menos y luego va a ir completando toda su secuencia alrededor de la semana 30 o un poquito más. Es decir, que alrededor de la semana 30 o 33 ya tendríamos todo ese aumento del 50% aproximado del gasto cardíaco del cual estamos hablando. Entonces, volviendo a la progesterona, este efecto que ella hace sobre el músculo liso genera que haya una disminución de la resistencia vascular periférica. Entonces, claro, tenemos una gran bomba porque el corazón está grande, bombeando una gran cantidad de sangre. Si eso se diese sin que la progesterona actuase sobre el sistema vascular y esas venas y arterias se mantuvieran igual de rígidas o igual con la misma presión que requiere de manera normal, pues lo que haría es que aumentaría la tensión arterial de esta paciente, ¿cierto? Y se volvería o empezaría a pasar lo que pasa en el trastorno hipertensivo crónico. Entonces, para que esto no se dé, ¿qué hace la doña progesterona? Va, llega al vaso, lo ayuda a que este sea un poco más dilatable, disminuye esa resistencia y entonces la sangre pueda fluir con mayor celeridad y con menos dificultad, lo que hace que nuestra embarazada no se vuelva hipertensa. Entonces, ¿qué vamos a notar clínicamente en esa embarazada?
Pues vamos a notar que esa señora que llegó al inicio del embarazo, digamos que con una presión de 120/80, cuando va llegando más o menos a la mitad del embarazo, que estaríamos hablando alrededor de la semana 20, unas semanas más o unas semanas menos de la semana 20, empiece a tener una disminución gradual de las cifras tensionales. Entonces, digamos que al inicio, semana 5, cuando llegó al control prenatal, yo le medí 120/80, estaría o sería normal que cuando llegue a la semana, digamos, 19, tenga una disminución y en ese momento tenga 160. No pasa nada, estamos hablando de unos efectos fisiológicos normales secundarios a este proceso y que me están marcando o me están indicando que ese es un embarazo que va por el lado correcto. No así si yo veo que llega a esas semanas, es decir, llega más o menos a la mitad del embarazo y esa paciente se mantiene en 120/80. Ya ahí me está diciendo que hay algo que no está funcionando de manera normal porque ya deberíamos tener todo este proceso de la progesterona montado y ya debería estarse viendo esa disminución aproximada del 20%. Entonces, quiere decir como conclusión que ¿para qué me sirve conocer todo esto que acabamos de decir? Pues me sirve conocerlo porque cuando yo esté efectuando el control prenatal, si me doy cuenta que esa embarazada no le disminuyen las cifras tensionales, como debería pasar, pues me está mostrando que va a tener más adelante un trastorno hipertensivo de la gestación. Y eso es un signo de alarma para mí que debe hacerme que yo remita a mi paciente al obstetra o a la persona que considere prudente para que hagan una evaluación diferente y den un manejo diferente. Ahora ustedes no conocen mayor cosa sobre el trastorno hipertensivo de la gestación, pero bueno, más adelante lo van a ver y esto va a ser un concepto básico para que usted entienda esa patología. Dime, doctor Nicolás. Doc, algo interesante que a mí me pareció, incluso usted lo tiene ahí en la diapositiva cuando dice invasión del trofoblasto, y es que incluso cuando apenas el feto se está formando, que es un blastocito y la cosa, ya desde este punto, esas mismas células del trofoblasto, que son un tipo de células de ellas mismas, que son las trofoblastos extravellosos endovasculares, ya tienen como esa función de ir dilatando esas arterias espirales para que ya ellas irse dilatando de cierta manera, de que la sangre no llegue con demasiada presión y asimismo evitar posteriormente lo que se conoce como la preeclampsia. Incluso ese sería como el principio fisiopatológico de la preeclampsia. Entonces, es interesante. Eso es lo que nosotros creemos. Eso es lo que nosotros creemos que es el principio fisiopatológico, porque la preeclampsia todavía no tiene 100% esclarecido eso. Cuando lo veamos más adelante vamos a darnos cuenta que hay un montón de teorías, pero la más aceptada es esa que tú estás mencionando. La más aceptada es que esta invasión del trofoblasto se da de manera anómala y pues eso hace que los cambios que deberían producirse desde este inicio, desde esa forma temprana, como tú lo estás mencionando, se vean, no se den o se den inadecuadamente, es decir, parcialmente, y degeneren en un proceso hipertensivo. También vas a encontrar que hay en ese momento como una especie de balance entre lo que son el óxido nítrico y todas estas sustancias inflamatorias y antiinflamatorias, lo cual también se ha postulado como una de esas teorías. Y justo tienen ese momento del que tú estás hablando como base. Entonces, pues miren cómo si yo conozco todo ese tipo de situaciones fisiológicas que se dan, voy a poder sacar conclusiones lógicas y de repente entender mucho más cómo es o cómo se dan esos procesos no fisiológicos durante la gestación. Por eso mi afán en que este tema sea clave y sea estudiado y entendido de manera fundamental. Entonces, bueno, ya vimos el corazón, todo lo de la sangre,
se ve aumentado todos los volúmenes, todas estas cosas cambian de dirección el corazón, pero ¿y quién acompaña al corazón? Pues los pulmones son los que están justo ahí al ladito. Y ellos también sufren. Y sufren de las dos formas. Es decir, sufren por el efecto de masa del útero grávido, pero también sufren por el efecto progestacional del estado de embarazo. ¿Por qué? Porque la vasculatura, los bronquios y todo esto también tienen músculo liso y también tienen pues en ellos influencia de esta progesterona. Entonces, para empezar de arriba hacia abajo, pues encontramos que dentro de los cambios del sistema respiratorio, esta paciente va a ser mucho más susceptible que cualquier otra a padecer epíxtasis. Eso usted se lo tiene que hacer ver a su paciente, porque va a ser muy frecuente que ella le consulte diciendo que ha tenido episodios de sangrados nasales que antes no tenía. Ustedes saben que con el calor muchas personas sufren de ese trastorno en el cual empiezan a sangrar a través de la nariz sin ningún trauma ni nada. A eso le llamamos epíxtasis. Para ella, pues no necesariamente va a ser cuando se esté exponiendo al calor intenso, sino que en cualquier momento puede ocasionársele esa salida de sangre. Y ella va a creer que corresponde a algún proceso patológico o anormal. Es nuestro deber decirle que no, es un proceso secundario a la hiperemia que se da aquí en la puntita de la nariz, donde hay un plexo vascular que al edematizarse con la progesterona, se vuelve muy delicado, se vuelve fácil y susceptible de herirse, de lastimarse y empieza a producirse el sangrado. Eso va a quitarse sin ningún inconveniente, sin ningún tratamiento cuando ya haya parido su bebé. También se dan episodios de congestión nasal, entonces ella va a decir que se le tapa más la nariz, etcétera, etcétera. Todo va a ser específicamente por ese efecto progestacional y de los estrógenos. Además, bajando lógicamente, vamos a encontrarnos que los pulmones ya no van a tener la misma capacidad para expandirse porque hay un efecto de masa que está ocasionando el útero grávido más el resto de los órganos intraabdominales que le eleva el diafragma e impide que pues él tenga todo ese espacio para movilizarse. Esto, sí, doctor Hanner. Doctor, a nivel pulmonar, pues como el útero grávido va a haber un aplanamiento diafragmático, por lo tanto va a disminuir el volumen pulmonar funcional, ya que va a haberse disminuido. Entonces la capacidad pulmonar va a disminuir por lo tanto. Correcto. Entonces esa paciente, ¿cómo nos lo va a manifestar a nosotros? Ya te doy la palabra, doctor Andrés. ¿Cómo no nos va a manifestar a nosotros? Ella nos va a decir, doctora, me canso más rápido, doctor, me canso más rápido. Yo antes venía a la universidad, me bajaba del bus ahí enfrente de la universidad y subía hasta el tercer piso a la clase de ginecología normal. No tenía que parar ni nada, seguía, pero ahora vengo, hago exactamente lo mismo, pero ya cuando voy subiendo, terminando de subir las escaleras para llegar a la puerta de la cafetería, ya estoy cansada y tengo que hacer una pausa. Todo esto va a ser mediado por estos cambios de los cuales estamos hablando, precisamente esto de lo cual tú me estás comentando, doctor, o tú me estás aportándonos. Entonces, ¿cómo lo va a compensar? Perdón. ¿Cómo dirías tú que va a compensar ella esa disminución en la capacidad pulmonar? Sí, Wilma. Luego, si tengo entendido, la progesterona aumenta el volumen tidal o el volumen corriente, es decir, en un minuto va a aumentar como tal la cantidad o el volumen que pues, la paciente va a tratar de consumir para compensar esa disminución en el volumen residual fisiológico.
Ok. ¿Y cómo más crees tú que puede, o que ella lo puede notar? Por lógica lo diría por el aumento de la frecuencia respiratoria. Correcto. Así de simple. Lo que hacemos todos cuando estamos cansados. Todos cuando estamos cansados empezamos a respirar mucho más rápido, pues porque necesitamos que el oxígeno entre de manera más abundante, más rápida, más frecuente y pues que nos ayude a hacer el intercambio de forma eficaz. Pero esa era una dudita que yo tenía porque yo en varias fuentes que vi decía que la embarazada en ese proceso de progesterona no aumentaba la frecuencia respiratoria, sino el volumen tidal. Que, o sea, por lógica uno diría, ajá, que aumenta la frecuencia respiratoria, pero en varias fuentes decía que no aumentaba la frecuencia, sino el volumen corriente. A ver, a lo que me refiero específicamente es que no necesita entrar en una taquipnea, como cuando estamos cansados, no. Evidentemente no, porque lo va a compensar con el resto de los cambios que se van a dar. Pero sí va a tener un ligero aumento en la frecuencia porque lo requiere para poder retener más en la cantidad de oxígeno que va a requerir. Entonces, no es que tú la vayas a ver respirando o jadeando como un perro todo el tiempo, no. Pero sí va a haber un incremento más o menos de 2 a 4 respiraciones por minuto en la medida en la que ella vaya aumentando en la edad gestacional. Nicolás, doctor Nicolás. Doctora, Una preguntita. Yo leí algo sobre, bueno, con respecto a esto, pues evidentemente como estamos en un estado hiperventilatorio, y estuve leyendo que incluso este estado llevaría a que la paciente tuviera un aumento en la pérdida del dióxido de carbono, pues sería lógico, ¿no? Y esto a su vez pues llevaría a que la paciente experimentara un aumento en su pH, es decir, una pequeña alcalosis respiratoria. ¿Esto sí se ve o qué tan grave podría llegar a ser en ella? Todo es compensatorio. Ustedes no van a encontrar un marcado cambio a nivel de los gases arteriales como para decir, oh, aquí hay un proceso patológico, no. Ella va a tener justo el cambio, lo mismo que le decía al doctor con respecto de la frecuencia respiratoria, no es que ella vaya a estar taquipneica, definitivamente no, sino que va a tener un incremento leve que le permita continuar con su proceso vital tal como debe ser, tal como lo tenemos tú, lo tengo yo, etcétera, todos, pero dándole ese plus que requiere por todos los cambios que ya previamente estaba pasando ella. Es decir, es como un ajuste, un chas, voy a aumentar un tris y voy a compensarlo con este otro tris para mantenerme justo en donde es. Porque si no, pues obviamente la paciente se nos descompensaría. Si empezamos a pensar que va a haber una alcalosis o una acidosis, entonces ya va para el proceso metabólico, entonces vamos a cambiar el pH de la sangre, etcétera, etcétera, y todo eso no va a pasar, no va a llegar a ser como en un proceso patológico al que ustedes de pronto estarían acostumbrados a ver, por ejemplo, en medicina interna, como cuando hay tumores o como cuando hay enfermedades infecciosas propias de los pulmones. Todo va a ser en su justa medida. Ok, Doc. Entonces, bueno, aquí... Doc, disculpe. Sí. O sea, con respecto a lo que están hablando, yo lo que quería decir era lo que, por ejemplo, esa cantidad de oxígeno que se ministra a los pulmones es por el aumento, obviamente, del volumen corriente, ¿ya? Obviamente por las necesidades. Como decía Nicolás, no todo tiene que ser patológico, porque también aumenta lo que es la hemoglobina, la capacidad de transporte de oxígeno también, ¿ya? E igual que el gasto cardíaco. Ya eso Pero la hemoglobina no va a aproximadamente... aumentar, lo que va a aumentar es el plasma. Perdón, la masa total de la... Ajá, la masa total. Ya, y es alrededor de un 20% lo que aumenta y se considera normal. Sí, Más se o menos. considera normal, fisiológico, tal cual como lo estás diciendo. Vuelvo y les recalco para que no de pronto nos salgamos y pensemos que todo el tiempo es así. Esto estamos hablándolo en un paciente normal con un embarazo único, un embarazo normal. Porque los embarazos múltiples en nosotras las mujeres, en nosotros los seres humanos, son patológicos.
Entonces, tenemos que pensar y aclarar todo esto de lo que estamos hablando aquí es de un embarazo normal. Obvio, con una paciente normal. Ya si hay una paciente que tenga una patología extra, que tenga un problema pulmonar, digamos, un problema cardíaco, un problema vascular, pues la cosa va a ser completamente diferente y todos estos cambios que se están dando en ella, que son, como yo les indico, algo compensatorio, una cosa compensa a la otra y agarra a la otra y la cuadra y la organiza, no van a poderse dar porque ya tenía previamente una patología. Entonces, pues ahí no. Entonces, bueno, aquí en este cuadrito, para no entrar de pronto a quedarnos mucho tiempo en eso, tengo lo que vamos a encontrar dentro de los cambios del sistema respiratorio aumentados y disminuidos. Eso pues lo podemos consultar en cualquier momento. Entonces, quedamos en que esa sangre había aumentado el volumen, ¿cierto? Había aumentado el volumen plasmático por el aumento de los líquidos. Como les venía diciendo, esto inicia desde semana 6 y termina más o menos en semana 30, ya que es cuando está en su máxima expresión el proceso. Va a haber un aumento del plasma y de la masa celular, como hablaba el compañero ahorita, y va a verse afectado, en este caso, el examen del hemograma. El examen del hemograma. Va a verse afectado con respecto a otro paciente no embarazado. Sin embargo, no va a ser patológico. Me explico. Vamos a encontrar una anemia en esa embarazada, pero esa anemia va a ser fisiológica. El valor normal de una paciente, digamos yo, que no estoy embarazada, de la hemoglobina sería de 12, ¿verdad? En esta embarazada que ya tiene todos estos cambios fisiológicos, que ya tiene este aumento del volumen sanguíneo, no va a ser de 12. Puede ser perfectamente de 11 y es normal. Es decir, ella está tan sana como estaría yo que tengo 12. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me están captando la idea? Sí, doctora. Sí. ¿Por qué? Porque es que lo que está cambiando en ella no es que ella esté perdiendo hemoglobina, sino que ella está ganando plasma. Entonces se va a dar una cosa que se llama anemia dilucional. Lo mismo que ocurre cuando un paciente llega a la urgencia y usted lo coge y lo bombea con líquidos por la vena y luego va y chan, le toma la muestra, la señorita del laboratorio le toma la muestra ahí donde tiene canalizado el miembro que tiene canalizado. Lo mismo. El personaje no tiene ninguna anemia, sino que tiene la sangre diluida porque tiene mucho más soluto, mucho más solvente que soluto. Entonces, eso es lo que ocurre en ella. ¿Qué vamos para efectos, chicos, de hipervolemia. Algo así? Lo que va a haber es un aumento del volumen plasmático, tal como lo dijimos antes. Y una hemodilución. Una hemodilución, correcto. Eso es precisamente lo que ocurre. Pero para que lo tomemos tal y como lo debemos ver. Miren, les estoy diciendo, esto inicia en la semana 6, pero no quiere decir que la semana 6 ya esté hemodiluida, no, ni por ahí, porque todavía no ha hecho todo el proceso que debe llevarse a cabo. Termina más o menos en semana 30, entonces ya ahí en semana 30 sí debe estar hemodiluida, ¿verdad? Porque ya pasó por todo el proceso que debía haber andado. Entonces, cuando ella llega, volvemos a caer en el control prenatal en nuestro contexto clínico. Ella llega a mi consulta en el control prenatal de primera vez. Lo que yo tengo que mandarle, dentro de otras cosas, es un hemograma. Entonces ella me lo va a traer y me va a salir, digamos que la señora tiene 8 semanas de gestación y llegó con el resultado de su hemograma y se lo lleva y se lo muestra. Entonces usted va a encontrar que ella tiene 11.5 de hemoglobina. Ella tiene anemia o no tiene anemia. Anemia patológica. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que no. No. Claro que sí, porque apenas tiene 8 Es una semanas. anemia por deficiencia de hierro, más que todo. Debería ser, bueno, yo no voy a entrar en detalle si es por deficiencia de hierro o no, pero sí tiene una anemia, porque ella debería estar en 12.
porque acaba de embarazarse y esto Exacto. apenas acaba de arrancar. O sea, todos estos cambios apenas acaban de arrancar porque ella tiene 8 semanas. Dijimos que empieza a las 6, o sea que todavía no da. No da para que esté así de diluida. ¿Sí? ¿Me hago entender? Mientras que si esa misma paciente que viene a mi consulta tiene 25 semanas y me trae ese mismo hemograma que dice que tiene 11.5, ¿ella tiene una anemia patológica o tiene una anemia fisiológica? Fisiológica. Ya ahí sí tiene una anemia fisiológica porque tiene 28 semanas de gestación, o sea, ya ella surtió todo el proceso y eso hace que en ese momento para ella sea normal esa hemoglobina. Si me captan, si no me devuelvo. Si me dicen que no entendieron, me devuelvo y les explico otra vez. O sea, lo que entendí, pues se considera anormal ya en la fase final del embarazo, más que todo, en la semana 30, Final, la 34. No, más o menos desde la semana 20 a semana 30, porque después ella vuelve a la normalidad. Después ya en el tercer trimestre, ya la hemoglobina vuelve a la normalidad. Entonces, nosotros vamos a pedir 3 hemogramas de manera rutinaria y normal a la embarazada. Una en el primer trimestre, que es el que nos va a dar como el arranque, como que vamos a saber con qué arrancó la embarazada. Si está normal, si no está normal. Lógico, entre más temprano sea mucho mejor, más nos sirve porque es más ajustado con lo que la paciente inicia el embarazo, ¿ves? Luego le vamos a hacer uno en el segundo trimestre de la gestación. Ese nos va a marcar como la evolución y vamos a ir viendo ya diferencia entre este primero y este segundo que empieza a disminuir la hemoglobina y ya vamos a saber por qué. No vamos a pensar, ay, es que no está comiendo bien o es que tuvo una pérdida de sangre, voy a buscar la sangre oculta en heces, ni nada de esas cosas porque ya sabemos que es lo normal, ¿verdad? Que tenga que ir disminuyendo. Y ya en el tercer trimestre, dependiendo del momento del tercer trimestre en que lo hagamos, digamos si lo hacemos semana 35, 36, ya va a estar más cercano a lo que fue este primer hemograma del primer trimestre. Para efectos evaluativos, es decir, para cuando yo les haga un examen a ustedes y le pregunte, vamos a quedar claros. Anemia para la embarazada del segundo trimestre en adelante, la vamos a definir como la hemoglobina por debajo de 11. 11 gramos por decilitro, ya. ¿Sí? ¿Quedamos claros? O sea, sería la patológica, doctora. Esa sería la patológica, pero en esa edad gestacional. Okay. O sea, en esas edades gestacionales de las cuales les estoy hablando. Si yo les pongo en un caso clínico, paciente de 18 años, gesta 1 para 0, aborto 0, quien acude a control prenatal cursando con embarazo de 6 semanas, digamos, no sé, 10 semanas, y trae hemograma que muestra hemoglobina de 11.5 o de, digamos, otro valor para no repetir, de 11.2, usted me informa que ella tiene una anemia, una crisis de falciformía, una hemorragia, un aborto. ¿Qué me informan ustedes? Una anemia. Que tienen una anemia, exacto, porque su embarazo es muy temprano. Pero es una anemia patológica. Patológica, exacto. Pero si yo le pongo ese mismo caso con esa misma paciente y le coloco que no tiene 10 semanas, sino que tiene 30 semanas de gestación, entonces usted qué me va a decir que tiene una anemia fisiológica a la gestación. De acuerdo. O sea que cualquier embarazada que tenga menos de 20 semanas con una anemia entre 11.5 o menos es una anemia patológica. Menor de 11. No, pues no menor de 11.5, doctora. Estamos hablando que lo normal es 12 y que ella en las primeras etapas del embarazo debería estar en 12 o más.
Ya después es que va a empezar a disminuir. Por eso, exacto, si está en menos de eso, es una anemia patológica. Sería una anemia patológica, exactamente. Sería una anemia patológica porque es algo que ella trae viejo, no de ahora, no producto Exacto. de estos No cambios viene por el fisiológicos. embarazo. Exacto, no producto de estos cambios fisiológicos que yo te estoy mencionando. Pero ya lo tomaríamos como menor de 11 o menor de 11,5. No, doctora. 12 es lo normal. Ajá, 12. sí, pero todo menor de 12. Si ella tiene un embarazo temprano, anemia es menor de 12. Si tiene un embarazo temprano. Si ya tiene un embarazo avanzado, ya estaríamos hablando por debajo de 11, sería patológico, y ya ese no tendría nada que ver con estos cambios de los cuales yo les estoy comentando aquí. ¿Sí? Ok, o sea que si es una paciente que está embarazada de 25 semanas y tiene menos de 11, también es patológico. Pues ya podríamos ir pensando en que puede tener algo patológico, sí, evidentemente, porque no debería estar por debajo de 11. No debería estar a las 25 semanas tan bajita. Exactamente, no debería. La anemia va a depender también en el trimestre o en el mes en que se le haga la prueba de embarazada. Sí, claro, doctora, eso es lo que estamos manifestando, que dependiendo del trimestre vamos a poder determinar si es o no es una anemia, correcto. Bueno, entonces, además de eso, nuestra paciente tiene otras características en su composición sanguínea, y una de ellas, que es de las más peligrositas, es que ella va a estar en un estado de hipercoagulabilidad. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento de estos factores de la coagulación y el fibrinógeno de los que les estoy hablando acá en esta diapositiva. Esa hipercoagulabilidad va a ser fisiológica y va a estar compensada, es decir, no va a propender un estado patológico en ella. Sin embargo, cuando este estado se junta con otros procesos propios del parto y de la obstetricia, puede desencadenar en ella trombos con mayor facilidad. Entonces, clínicamente, ¿cómo lo veo? Cuando yo voy a pasar a mi paciente a cesárea y usted es el médico de planta, yo le digo, bueno, vamos a ponerle el protocolo que debemos ponerle, porque ella va a estar acostada mucho tiempo y tiene el cuento de la hipercoagulabilidad propio de su embarazo. Entonces ahí usted tiene que ponerle la enoxaparina, antes del proceso del quirúrgico ponerle el vendaje en los miembros inferiores. Entonces usted va a hacer lo posible porque esa paciente que acaba de salir del quirófano deambule más rápidamente para evitar que ella esté en éxtasis, que esa sangre quede ahí como estática mucho tiempo en los miembros inferiores y no se dé todo lo que tiene que ver con trombos, que pueden ser de los miembros inferiores o también pueden ser trombos en otros lados, inclusive pulmonares, que es algo bastante catastrófico que se puede dar en la embarazada. Entonces, ¿qué debo yo tener al pendiente? Pues debo tener al pendiente que esa embarazada, por tener ese tipo de problema, tiene más riesgo por tener ese tipo de problema, por tener estos cambios fisiológicos, tiene más riesgo que una paciente normal, una mujer normal no embarazada. Entonces, si mi paciente cuando llega a la control prenatal yo la veo y está invadida de varices en los miembros inferiores, pues ya yo tengo que tener claro que esa paciente tiene aún más riesgo de tener un proceso trombótico y debo pues remitirla para que tenga su correspondiente manejo durante el proceso del embarazo y el parto de forma como más exhaustiva, más minuciosa, ¿correcto? Y el motivo es lo que acabamos de hablar aquí. Entonces, bueno, esto es aquí como un recorderis de lo que acabamos de hablar del proceso cardiovascular, lo del aumento del gasto cardíaco, del volumen minuto, la frecuencia cardíaca, etc.
No me voy a detener, pues porque ya lo hemos hablado. Otra cosa que va a cambiar en ese hemograma, y también va a ser progresivo, tal como lo fue lo de la hemoglobina, es el conteo de las plaquetas. Esa paciente embarazada puede ir viendo usted en la evolución de los hemogramas que se va disminuyendo el número de las plaquetas. Ya sabemos que el valor normal para cualquiera de nosotros es de 150.000 plaquetas, ¿cierto? Entonces, ella al inicio del embarazo puede tener 150.000, 200.000, 250.000, o sea, normal. Y luego, de repente llega en el segundo trimestre con el segundo control hemático y le dice el reporte que tiene 160.000. No pasa nada, no ha tenido ningún inconveniente, simplemente que esto es producto de que hay un aumento en la destrucción y la agregación plaquetaria, entonces eso hace que el conteo se disminuya. Y ya al final, es decir, en el tercer trimestre, en el último control hemático que usted le va a hacer, va a encontrar también que puede haber disminuido incluso por debajo de los 150.000. No es que sea súper frecuente, pero puede pasar que encuentre 140.000, 135.000 plaquetas. Está dentro del rango permitido para ese trimestre en esa embarazada. Ahora bien, esta es una de las cosas que junto con los edemas tenemos que tomar con pinzas, es decir, tenemos que estudiarla y no simplemente decir a la loca, pues no, es fisiológico por el embarazo y ya, sino que tenemos que verlo en el contexto clínico, porque hay una patología que se llama síndrome de HELLP, que es muy agresiva y letal, y que se caracteriza por la disminución de las plaquetas. Entonces, si yo encuentro que mi paciente no tiene ningún síntoma de ninguna clase, nada asociado, veo los hemogramas previos al del tercer trimestre, que están normales, y estoy evidenciando que en el tercer trimestre me está apareciendo algo de disminución de las plaquetas, pues me quedo tranquila porque ya sé que no tiene nada. Pero sí que por el contrario, yo veo que mi paciente tiene un trastorno hipertensivo de la gestación, tiene la clínica propia de esto y además de eso, en el recuento de plaquetas del tercer trimestre me muestra que están disminuidas, eso es un síndrome de HELLP, es decir, es otra cosa, no tiene nada que ver con fisiología. ¿Sí me hago entender? Sí, doctora, pero una pregunta, más o menos hasta cuánto se considera normal que disminuya. Pues hay literaturas que dicen 70.000, otras te pueden decir 130.000, es variado lo que vas a encontrar en las literaturas. Mi recomendación principal es que evalúes todos los otros hemogramas, los vayas viendo. Es muy probable que si yo empiezo con 150.000 plaquetas en el embarazo, pues pueda llegar perfectamente a 100.000 plaquetas al final. No tendría como mucha situación anormal que eso ocurriese. Pero pues mi recomendación es eso, que lo evalúes, tú misma lo veas. Normalmente, cuando mis pacientes llegan al control prenatal, yo lo primero que hago al coger el hemograma es ver la hemoglobina y ver las plaquetas. Y eso lo anoto. Cosa que yo pueda tener en el momento en que lo requiera, inmediatamente como esa secuencia de cómo es que ha ido evolucionando tanto la hemoglobina como las plaquetas de mi paciente. Y con eso, Y es pues tú vas a normal, poder doctora, sacar que se ¿sí? evidencien que las plaquetas sean más grandes. O sea, según leí que hay un aumento de plaquetas por la mayor proporción de plaquetas más jóvenes. Ya. Pero bueno, la verdad es que como nosotros no vemos eso a nivel microscópico, eso no te lo reportan así, ni tampoco lo vemos, de verdad. Pues no podría decirte No, si es algo muy frecuente o pues infrecuente. según lo que leí, que deriva también de problemas cardíacos. De verdad que diabetes, no sé, no podría decirte qué frecuencia se maneja al respecto, por lo que te digo, nosotros no vemos eso en el microscopio, en realidad nosotros solo vemos el papel donde dice recuento de plaquetas tanto. Okay. Y por lo general tampoco te manifiestan si son formas maduras o inmaduras de las plaquetas, simplemente recuento de plaquetas y ya. Entonces,
Listo. Ahora bien, hay diferentes tipos de hemograma y ahí podrían haber otros ítems, que es el volumen plaquetario, donde pudiese haber un cambio. Pero en general, pues como que no ahondamos mucho en ese tema, por decirlo. Entonces, además del hemograma, de la hemoglobina, plaquetas, también vamos a encontrar que estas pacientes van a tener un cambio en los leucocitos, y eso es un cambio radical y es un cambio que usted tiene que manejar clarito, porque no lo puede confundir con una infección. Esa paciente va a tener un aumento en la cantidad de los leucocitos, es decir, lo normal son 10.000, ¿verdad? Hasta 10.000 en cualquiera de nosotros. Para la embarazada no va a ser así. Para la embarazada perfectamente pueden ser 12.000 o 15.000 plaquetas. Inclusive las pacientes en el puerperio inmediato, es decir, la que acaba de parir o acaba de ir a cesárea, pueden ustedes encontrar 20.000 y 30.000 plaquetas sin necesidad de que haya ningún tipo de proceso infeccioso mediándolo. Entonces, ¿cómo sabemos si es Chana o es Sebastiana? ¿Cómo sabemos si es un proceso infeccioso o si es un proceso fisiológico? Sencillo, la clínica. La clínica prima sobre el paraclínico siempre. Y eso es una norma que nosotros tenemos para todo en la vida. Siempre, si la clínica a mí me indica una cosa, el paraclínico o tiene que estar alineado con eso, o bueno, tengo que repetirlo, cambiarlo, buscar otro método, pero igual tengo que fijarme más en la parte clínica. Entonces, si mi paciente va al control prenatal normal, no tiene ningún proceso infeccioso, digamos, en la piel, respiratorio, no hay sintomatología urinaria de ninguna clase, no hay sintomatología digestiva que me pueda hablar de una enfermedad diarreica aguda o algo así, pues entonces yo debería pensar que se trata de un proceso fisiológico. Ahora bien, si yo aún así con la clínica no me siento satisfecha y no me siento como en capacidad de desestimar ese valor de los leucocitos, yo me puedo apoyar de un reactante de fase aguda. Que ese reactante de fase aguda para las embarazadas siempre tiene que ser la PCR, no la BSG. La BSG siempre va a estar aumentada en las embarazadas, o sea que esa nosotros los ginecólogos no usamos eso. Pues yo lo usé cuando vi medicina eterna en los años 1600, de ahí para acá ni más, porque ya ella para nosotros sale de nuestro... Como tenemos apenas como 2 o 3 neuronitas, entonces 2 están ocupadas con el obstetricia y la otra con ginecología, esa otra vaina se nos va. Entonces, nosotros desestimamos todo el tiempo la BSG porque realmente para la embarazada no aplica. Sino la PCR. Entonces, listo, yo vi a mi paciente, no estoy segura que esa leucocitosis que tenga sea mediada por los cambios fisiológicos, pues le pido una PCR y si me sale bien, pues quiere decir que todo está normal. Y si me sale alterada, pues quiere decir que de repente hay un proceso infeccioso por allí. Sí, dime, doctora Valeria. Doctora, ¿y por qué la BCG siempre está aumentada en embarazo? Por efectos hormonales, precisamente. Entonces, todo este proceso o todo esto que ustedes van a encontrar de alteraciones a nivel hematológico, vuelvo y les repito, va a ser gradual y progresivo. No va a ser una cosa que se dé desde el mismo momento del embarazo, del inicio del embarazo, perdón. Entonces, lógico, cuando les hablo de esta leucocitosis, no la van a encontrar en la paciente que tiene 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas. La van a encontrar ya en la paciente que está un poco más avanzada en la gestación. Eso también es un dato a tener en cuenta cuando usted esté descartando entre un proceso infeccioso o un proceso fisiológico, normal. Todo esto, bueno, lo del estado inmunológico ya lo habíamos hablado. Recordemos también
que dentro de estos cambios está involucrada la barrera placentaria. La placenta forma, como hablábamos el día de ayer, perdón, como hablábamos el día de ayer, no solamente sirve como en factor endocrino, sino también como una barrera que protege al bebé. Entonces, esta barrera impide el paso de ciertas moléculas. Algunas de ellas pueden ser nocivas, pueden ser inclusive microorganismos que quieran avanzar y esta barrera pues se los impide. Pero sí permite el paso de una inmunoglobulina muy importante que es la inmunoglobulina G. Entonces ahí es donde, si nos vamos más adelante en el cronograma y vemos lo del control prenatal, vamos a encontrar que nosotros le suministramos a nuestra embarazada unas vacunas específicas. ¿Y que lo hacemos? Buscando que esa mamá desarrolle esas inmunoglobulinas, se las pase al bebé y el bebé adquiera esa inmunidad para el momento del parto. Mientras, o sea, para que le sirvan al inicio, es decir, desde el momento del parto hasta que el bebé tenga la edad suficiente para él mismo producir sus propias inmunoglobulinas, que ya sí van a ser las que van a quedar para toda la vida. Ya eso ustedes lo vieron con la doctora Consuelo, estoy completamente segura de ello. Entonces, pues básicamente ahí, en esa premisa es que nos basamos para dar ese tipo de indicaciones. Uno de los sistemas que más sufre, que más se ve alterado con todos estos cambios fisiológicos de la gestación es el pobre riñón. Empezando, pues porque él es el que tiene que empezar el tema de la reabsorción, tiene que chuparse todo el cuento del aumento del volumen plasmático, tiene que filtrar más, tiene que trabajar más, o sea, el pobre es uno de los que más cambios significativos tiene. Y uno de ellos es el tamaño. Cada riñón va a aumentar de tamaño aproximadamente de 1 a 1,5 centímetros. Y eso va a estar más que todo dado por la dilatación de la pelvis y de los cálices renales, que es pues básicamente lo que más trabaja. Además de eso, sus acompañantes, que son los ureteres, que también tienen músculo liso, se van a ver afectados por el tema de las hormonas, de los estrógenos y de los progestágenos, y también pueden dilatarse un poco. No va a ser anormal que de repente en una ecografía renal que se haga por cualquier cosa a esa paciente, el doctor nos diga que hay una hidronefrosis. Es relativamente normal, fisiológico, no se preocupen, está relacionado no solo con este aumento de tamaño, el aumento funcional, sino también que está ligado al efecto compresivo que hace el útero. Entonces, al haber este efecto compresivo, pues va a tratar de haber como cierto éxtasis de orina, es decir, no fluye con la misma normalidad y por eso pues puede verse en la ecografía que haya algo de hidronefrosis. Doctora, para agregar algo sobre también lo de las pruebas de función renal con respecto a los niveles de creatinina, que esos van a disminuir. Ya los vamos a hablar también, pero sí, claro, adelante. Sí, dilo, no hay problema. Bueno, está bien. Que van a disminuir en un embarazo normal de 0.7 a 0.5 y ya se consideraría, pues, según lo que leí, anormal con valores de 0.9 en adelante. Correcto. ¿Ya? O sea, para que quedemos claros, lo normal en cualquiera de nosotros es 1. Hay otros laboratorios que te dicen 1.5, 1.2, pero en realidad de 1 en adelante, alrededor de 1 es normal para nosotros no embarazados, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Ajá. Bueno, para la embarazada vamos a decir que es normal por debajo de 9. Vas a encontrar autores o literaturas que te dicen de 0.9 para abajo y vas a encontrar otros que te dicen de 0.8 para abajo. Para efectos académicos, es decir, para cuando yo vaya a preguntar y vayamos a hacer un examen, que estemos claros y nadie se dé a confusiones, vamos a decir que va a ser normal de 0.8 para abajo. ¿Sí?
Chicos del grupo Ok. C, que yo los evalúo para que no hayan inconvenientes ni malestares. Estamos claros, así como establecimos lo de la anemia en 11, acá vamos a establecer como límite 0,8 para la creatinina, que es un punto súper fundamental, eso que estás mencionando, doctor. Es un punto fundamental porque cuando yo veo que una paciente mía embarazada con la edad gestacional mayor a 20 semanas tiene más de uno de creatinina, ya yo sé que ahí hay algo malo, muy malo, grave, fatal. O sea, que es clave que yo me sepa ese detalle. Porque si no me lo sé, me la embarro. Si no me lo sé, lo voy a leer y lo voy a interpretar como si fuera un paciente normal. Y no es un paciente normal. Y por todo esto que les acabo de mencionar a ustedes, que el riñoncito lleva del bulto, que el riñoncito es el que produce, que el riñoncito es el que hace de todo, y es además el último órgano que involuciona después del parto, porque este involuciona a los 6 meses, este termina de quitar todos esos efectos del embarazo a los 6 meses después de haber parido, mientras que los demás órganos, exceptuando la mama, lógicamente, involucionan hasta los 40 días. Entonces, veamos ahí la importancia de eso. Si yo eso no lo tengo claro cuando vaya a revisar ese examen de laboratorio, pues voy a pensar que mi paciente está normal y de verdad que no es normal, es muy malo. Doctor Santiago. Doctor, es que yo quería aportar algo que me pareció importante dentro de la lectura que yo hice. Que usted dice que todos los órganos de la mujer embarazada van a tener unos cambios notorios. Entonces, cuando estábamos hablando de la parte respiratoria, entonces nosotros compartíamos la idea que dentro de esta parte respiratoria, la mujer embarazada tenía una hiperventilación, por ende pues va a caer la PO2 y hay alcalosis respiratoria y va a poder pues haber un aumento del volumen tidal. Entonces, lo que hace el riñón, que me pareció pues algo como pues intrigante, es que el riñón, cuando hay un aumento de excreción del bicarbonato a causa de una hiperfiltración glomerular, entonces lo que va a hacer es la regulación de la alcalosis respiratoria. O sea, que cuando hay una producción de bicarbonato, el tema respiratorio de la alcalosis se va a mejorar o la alcalosis va a seguir permanentemente. No, va a estar todo compensado. Va a estar todo tal cual como debe estar. O sea que cuando hay un aumento de la hiperventilación y el riñón hace excreción del bicarbonato, compensa la alcalosis. Va a compensarse todo el proceso. A ver, estamos hablando de que el bicarbonato es básico, e igual que lo que me estás hablando de la alcalosis. Lo que estamos hablando, lo que está pasando es que todos los efectos o todos los ajustes que se están realizando al nivel materno, incluido el aumento del volumen del plasma, van a causar que nada de eso que se hizo o nada de eso que aumentó afecte en el producto final, es decir, en el pH. Nada de lo que hubo que variar, que tuvo que aumentar, que tuvo que perjudicarse, se vea reflejado en la composición normal de la sangre y de la respiración. Eso, Okay, perfecto. bueno, sí, pensé que había quedado claro ahorita. Bueno, entonces continuemos porque ya me falta media horita nomás. Entonces, les decía, los ureteres también van a sufrir esa dilatación porque todo lo de la progesterona y tal. Esto va a tener consigo problemas como la producción de infecciones de vías urinarias, porque se presentan estos éxtasis de orina, porque además de eso ustedes saben que la uretra de la mujer es más corta y está muy cercana al ano, lo que hace o lo que permite que haya un aumento o un ingreso más factible de bacterias desde el ano hacia la uretra y pueda producirse
lo que es la infección ascendente. Sumado a esto, también el trígono de la vejiga se va a ver afectado por la progesterona, se va a volver más edematizada, va a estar más edematizada y también va a dar como resultado el hecho de que pueda producirse más infecciones y genera algo de hematuria en esa paciente. Bendito Dios. Entonces, esa situación donde hay esa hematuria va a ser una hematuria microscópica, lógicamente no va a ser macroscópica. Y trae consigo que ustedes puedan verlo reflejado en el examen de laboratorio, que puedan verlo reflejado en el parcial de orina que la paciente les lleve. La disminución de la capacidad de la vejiga va a estar dada por el tema del útero. Ustedes saben que la vejiga está justo por encima del útero. Entonces, cuando este útero crece y se expande, le quita espacio para expandirse la vejiga. La vejiga es literalmente como un globo y ella se va llenando de orina y en la medida en la que se va llenando de orina se va expandiendo y tiene hacia dónde expandir. Mientras que cuando el útero está grávido, él está ocupando la mayor parte de la cavidad pélvica, que es donde él está, donde ambos residen. Entonces, pues ya la vejiga se queda sin espacio para continuar como acumulando la orina, lo que trae consigo que la paciente pueda tener una incontinencia urinaria, que es muy frecuente, sobre todo en los últimos meses del embarazo, y que traiga consigo todo lo que tiene que ver con un aumento de la frecuencia urinaria, tanto de día como de noche. Ella se lo va a manifestar, dice la literatura, que aproximadamente más de 7 veces de lo normal. Aquí pues traía a colación todo lo que tiene que ver con la función renal o con los resultados del laboratorio de la función renal. Entonces, una de las cosas es que los niveles de creatinina y de nitrógeno ureico en sangre van a estar ligeramente disminuidos, sobre todo la creatinina. Va a haber cierta aumento del flujo renal, pues obviamente, de la tasa de filtración glomerular, va lo que ya habíamos hablado, básicamente lo que estamos diciendo aquí ya lo habíamos mencionado más adelante, lo de la glicosuria y etcétera, etcétera, que todo va a estar mediado pues por todos los procesos que están acaeciendo justo a nivel del riñón. Entonces, para redondear, todo este sistema renal que está trabajando a toda máquina va a presentar cambios. Una cosa fundamental y que afecta muchísimo a nuestras embarazadas va a ser la uretra corta, la cercanía de la vejiga y de los ureteres con el colon, y ahora les voy a decir por qué, que lleva consigo a que haya un aumento en las infecciones urinarias de forma recurrente. Es algo que ustedes van a ver con mucha frecuencia. Entonces, estas infecciones urinarias durante el embarazo son absolutamente peligrosas e indeseables. Por el contrario de lo que ocurre en nosotros las personas normales, si nosotros tenemos una infección de vías urinarias y no es sintomática, es decir, es una bacteriuria asintomática, pues nosotros no recibimos ninguna clase de tratamiento ni hay que hacernos nada. Mientras que las embarazadas sí, porque estas infecciones urinarias pueden terminar con el embarazo, sea por un aborto o sea por un parto prematuro, de una forma muy fácil. Entonces, para evitar esto, debemos estar haciendo constantemente los chequeos pertinentes durante el control prenatal a lo largo del embarazo. Voy a tratar de no demorarme aquí porque todavía me falta bastante y el tiempo está corto. Entonces, vemos que el tracto digestivo todo va a sufrir cambios. Asimismo, como fue en las vías respiratorias, vamos de arriba hacia abajo. Entonces, vamos a encontrar que a nivel de las encías, ustedes las pueden ver un poquito más hiperémicas, pueden ver la aparición de esa lesión que están viendo allí entre los dientes, ven que es como una especie de pólipo
que está entre los dientes. Eso se llama épulis gravídica. No pasa nada, no hay que tocarlo, no hay que ponerle droga, no hay que ponerle medicamento. Él se va a quitar solito una vez la paciente ya haya parido. Y va a ser como lo más significativo. Además de eso, de repente puede haber algo de sangrado en las encías cuando se dé el cepillado, pues hay que tratar de enseñarle a la paciente a hacer un cepillado menos agresivo para que no se dé con tanta frecuencia esa lesión. Lógicamente, estos cambios a nivel del sistema digestivo son de las primeras cosas que aparecen porque ya les había mencionado que la gonadotropina coriónica humana produce todo lo que son las náuseas, los vómitos, la cialorrea, que son de los primeros síntomas que vamos a ver en la paciente. Además de eso, va a actuar a nivel del estómago y de los intestinos y va a volverlos lentos. Este vaciamiento retardado y esta disminución del movimiento del intestino va a traer consigo también, uno, lo que son los reflujos gastroesofágicos, que ella lo va a presentar con mucha frecuencia y se lo va a decir. Dos, va a traer consigo una hipercloridria y ella le puede decir que le dan muchas epigastralgias. Tres, va a traer consigo la presencia de estreñimiento y esas heces que se encuentran ahí en el colon, que se quedan estáticas, van a generar que pueda darse por contigüidad o una infección urinaria. Entonces, por eso les decía que esa cercanía entre el colon y la vejiga traía consigo ese tipo de inconvenientes para la infección. Y pues obvio, si las heces se quedan mucho tiempo ahí y si el riñón y todo nuestro sistema está funcionando para sacar agua de donde sea, pues una de las cosas de donde se saca agua es de esas heces y esas heces se van a volver más duras y más compactas, lo que trae consigo pues que se aumente todo el proceso del estreñimiento, todo el problema del estreñimiento y que pueda también traer consigo como consecuencia la presencia de hemorroides. Entonces son toda esa cadena de cosas, como esa secuencia de cosas, van a degenerar en uno de los síntomas más frecuentes de consulta que ustedes van a encontrar. Ustedes no les va a faltar una embarazada que les diga que tiene una infección en la orina, no les va a faltar una embarazada que les mencione náuseas, vómito o cialorrea, no les va a faltar que les diga que sufren de estreñimiento o de reflujo. Entonces ya saben de dónde viene el proceso y cómo lo debemos atacar. Pues ¿cómo lo debemos atacar? Sencillo, darle aumento de dieta rica en fibra desde el inicio del embarazo, cuando va por primera vez a nuestro control prenatal. Desde ahí le vamos a empezar a decir, vea, a usted le va a pasar esto, esto y esto, por ende usted debe consumir más agua, debe hacer algo de ejercicio, no quiere decir que porque esté embarazada no va a hacer nada, y además de eso, debe consumir una dieta rica en fibra, que la encontramos perfecto en las frutas. La naranja, la papaya, la pitaya, las ciruelas, bueno, en fin, todas esas cosas que ustedes ya conocen y que ayudan a mejorar mucho la digestión. Bueno, ya esto lo dijimos. Hay cosas o glándulas como el hígado que pues por lo general tienen unos cambios, pero que no los vamos a ver tan marcados o no lo vamos a ver tan expresados y normalmente van a pasar más bien desapercibidos. Sí están, pero no vamos a notarlos con tanta eficiencia como de repente sí notamos en el riñón, perdón. Entonces, el tamaño del hígado va a continuar siendo igual. Lo único que sí vamos a encontrar que va a ser notorio es la disminución de la albúmina y de las proteínas totales plasmáticas. Y pues eso se lo vamos a achacar precisamente a estos cambios en la función renal. El resto de las cosas, lo que es la bilirrubina, lo que son las transaminasas, las amilasas y esas cosas específicas del hígado no van a presentar ninguna clase de modificación fisiológica, pero sí van a poder modificarse fácilmente cuando hay alguna patología, que no son
difíciles de encontrar en el embarazo. Hay unas patologías bastante propias de la gestación, o sea, es decir, no son cosas que son previas o que le dan a otro paciente diferente al paciente obstétrico. Otra de las cosas notorias que vamos a ver va a ser pues el cambio postural de nuestra paciente. Ustedes saben que nosotros tenemos un centro de gravedad que nos permite que vayamos caminando de forma erguida sin irnos ni de boca ni irnos para atrás. Entonces ese centro de la gravedad de todos nosotros se va a ver afectado en el momento en que tenemos un peso mayor que pueda darse hacia adelante o hacia atrás. Ahí tendríamos que acomodar nuestro cuerpo para balancearlo y volver a poner ese punto de equilibrio. Eso es lo que le pasa a la paciente embarazada, que empieza a tener como ese peso extra en la parte delantera del abdomen, que es un peso importante por la placenta, el líquido amniótico y el producto, y eso hace que ella empiece a tener como esa postura en la que empieza a sacar pecho y a echar un poquito la espalda o los hombros hacia atrás para lograr equilibrarse. Doctor Hanner, cuéntame. La región anterior del abdomen se traduce en el aumento de la lordosis normal fisiológica de la columna. La primera parte no te la escuché, doctor. Que el peso como tal del abdomen en la región anterior se va a traducir en lo que vendría siendo el aumento de la lordosis normal fisiológica de la columna. Así es, va a ocurrir lo que nosotros llamamos orgullo de la embarazada, y se le dice orgullo de la embarazada porque empezamos a sacar pecho, es decir, caminamos así, tratando de que el pecho sobresalga mucho más que los hombros. Sería básicamente lo mismo que le ocurriría a ustedes si cogen el morral, le meten los 2 tomos de la Harrison adentro y se lo ponen en el morral mirando para adelante. La misma cosa les va a pasar, tienen que realizar ese ajuste para que no se vayan de boca. Entonces, encontramos pues que no solamente va a ser a nivel de la columna, sino que también va a haber un ajuste en los huesos pélvicos, pues obviamente todo esto porque van a ser los que intervienen durante el trabajo de parto, ¿verdad? Entonces viene la placenta, produce su relaxina y ayuda a que estas articulaciones se vuelvan más flexibles o más fáciles de franquear por el producto. Es básicamente como preparatorio ya para la última parte de la gestación. Vamos a encontrar que va a requerir la materna que se produzca una secreción, ¿sí? ¿Quién habla? Daniel Portacio. Ah, ok, Daniel. Con respecto a la columna, también creo que, bueno, yo leí en la parte de la cervical, a la paciente también le va a producir como una pared en las manos. Más que todo por la opresión que se da en los nervios. Sí, y también por el túnel del carpo, sí. Ella te va a decir, te puede decir que se le duermen estos 3 dedos, o que cuando sube la mano un ratico se le duerme, sí, todo eso es completamente normal y va a estar dado por eso. Y también porque se dematizan un poco algunos nervios, incluyendo el nervio óptico, por el efecto hormonal. Entonces, volvamos a la parte de la producción de leche. O sea, esa mamá todo el tiempo ha estado preparándose no solo para mantener el producto dentro de su pancita y hacerlo crecer, sino que también se ha estado preparando para lo que le va a dar y lo va a nutrir cuando el bebé ya nazca. Y la forma de hacerlo es por medio del aumento de la prolactina. Esos niveles de la prolactina deben aumentarse hasta 10 veces o más. Y el lugar donde está localizado ese punto o ese núcleo donde se produce la prolactina es en la hipófisis anterior. Entonces lo que va a pasar es que ahí va a necesitar mucha más sangre, esa zona de la hipófisis, y se va a crecer.
Se va a volver grande para que ese núcleo donde se produce la prolactina también pueda volverse grande y pueda dar abasto con la producción de leche que se requiere. Eso, lógicamente, la hace mucho más susceptible a cualquier tipo de hemorragia que se presente durante el parto. Entonces, tengan en cuenta siempre que una paciente que tiene como antecedente una hemorragia obstétrica, pues puede más adelante desarrollar un problema endocrinológico secundario a la necrosis de esta adenohipófisis y todo lo que ella produce, porque ustedes saben que no solo produce la prolactina, sino que también produce la tiroides, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay algo importante en esta lámina y es el tema de la glucosa. Lógico, la mamá va a necesitar que haya mucha glucosa circulante porque tiene unas células que están pidiéndole muchísima energía porque la forma en la que ellas se reproducen es a una velocidad pues abismal. Entonces, como tienen que reproducirse y tienen que crecer de una forma tan rápida, necesitan más glucosa. Eso está claro. Eso se comporta más o menos igual que si fuese un tumor. Ustedes saben que las células tumorales también necesitan muchísimo nutriente. Por eso es que crean unas redes de vasos alrededor y siempre son súper bien nutridas a nivel vascular y también pues porque necesitan la parte de la glucosa. Lo mismo ocurre con el producto, por eso es que el útero se llena completamente de sangre y la mayor parte de ese volumen plasmático que aumentamos va al útero para poder darle abasto a todo lo que tiene que ver con el intercambio y la nutrición de este nuevo ser. Entonces, pues, ¿qué hace el páncreas? Bueno, él es el encargado de que se dé esa cantidad de glucosa disponible a nivel de sangre, ¿verdad? Y lo hace a través de la insulina. Ya pues ustedes se saben ese cuento mejor que yo, creo, porque ustedes son básicamente eternistas en proceso. Entonces, lo que hace este páncreas es que va a producir un aumento de la resistencia de la insulina para que haya más azúcar disponible a nivel de sangre y se pueda dar pues todo ese requerimiento o se puedan hacer todos los cambios o los procesos que el bebé va a necesitar. ¿Qué va a traer como consecuencia? Va a traer como consecuencia que nuestra paciente pueda hacer hipoglicemias ocasionales, sobre todo cuando hay periodos de ayuno prolongado. Entonces, si lo aterrizamos a la clínica, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que a la paciente le va a manifestar que le da la pálida. La pálida es que se pone fría, sudorosa y ve borroso en algunos momentos. Ella se le va a decir que es que se le baja la presión, pero usted va a tener absolutamente claro que no es la presión que se le está bajando, sino que está teniendo una hipoglicemia y muy seguramente es porque la paciente está teniendo periodos de ayuno muy grandes y eso no se lo tolera su cuerpo. ¿Cómo hacemos para combatir esto y que la materna se mantenga bien y no le dé la pálida? Pues sencillito. A ella le vamos a decir que debe comer 6 veces al día. No quiere decir que tiene que engordar como una vaca redonda, choncha, rechoncha como yo, no. Quiere decir que ella debe moderar las porciones de comida. No se va a comer todo un súper desayuno a las 7 de la mañana, sino que va a comer una porción moderada en el desayuno. Luego va a ser una media mañana, que puede ser una fruta, puede ser una galleta, puede ser un yogur, dependiendo de cómo esté la paciente. Luego va a ser su porción del almuerzo, un almuerzo normal. Luego va a ser otra comida que sería como la media tarde, digamos tipo 4 de la tarde. Luego va a ser su cena, 7 de la noche normal. Y antes de acostarse, pues debería comer algo, debería tomar algo.
digamos que una avena o quizás se come una manzana o pues dependiendo obviamente de las condiciones de la paciente y del índice de masa corporal, ¿no? Porque pues vamos a tener en cuenta si es una paciente obesa, no la podemos poner a comer avenas y cosas de dulce, pero sí le podemos administrar por lo menos una proteína, un pedacito de queso, o le podemos dar una fruta, o en fin, eso se lo gradúa o le indica qué es lo que ella va a comer la nutricionista, pero nosotros le vamos a decir cómo lo va a porcionar. Y de esa manera, pues ella no va a tener un periodo muy largo sin haber tenido la ingesta de comidas y va a poder pasar su día normal y proveerle a su producto de manera normal la glucosa. ¿Qué pasa con algunas pacientes? Pues pasa con algunas pacientes que ya tienen algún tipo de problema previo en esta insulina o tienen algún tipo de problema previo en el metabolismo de la glucosa y se desarrolla la diabetes gestacional. Por eso es que ustedes van a escuchar que el embarazo es un estado diabetogénico, es decir, que propende a que esa paciente haga o pueda desarrollar una diabetes. No todas lo van a hacer, evidentemente no. Tiene mucha relación, pues obviamente con la obesidad, obviamente con los antecedentes familiares, y hay otra cosa muy importante que es la raza, que es la nuestra, los latinos, que también tenemos cierta tendencia a producir más diabetes. Dentro de este mismo metabolismo energético, esa paciente también utiliza todo lo que son los lípidos, el colesterol y todo eso para proveer de esa energía necesaria su cuerpo y a su producto. Entonces, vamos a encontrar que durante el embarazo pues va a haber un aumento de todas estas proteínas lipídicas y eso va a ser gradual y va a ser pues inherente a la edad gestacional en la cual se encuentre la paciente. ¿Eso a qué nos lleva? Que cuando la paciente embarazada llegue a nuestra consulta y nos diga que está teniendo mareos y que ve borroso o algo así, no le vamos a mandar un perfil lipídico. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo lo vamos a encontrar y no le vamos a dar ni atorvastatina ni nada de esas tatinas que le dan los internistas, porque no es un proceso patológico, sino un proceso fisiológico debido a todo lo que ella requiere. Vale la pena recalcar que a pesar de que ella va a tener estos niveles aumentados del colesterol y los triglicéridos y todo eso durante el transcurso del embarazo, pues no va a generar en ella en que haya una aterosclerosis, ni una hiperlipidemia, ni nada de esto, por lo que les he insistido durante toda la charla. El cuerpo lo que hace es aumentar lo que requiere, pero lo bloquea por otro lado para que no produzca el efecto patológico y no se den los ateromas y todo lo demás. Así como hablábamos con el pulmón, así como hablábamos con la inmunología y todo lo demás. Esto lo hablamos ayer con respecto al transporte placentario. No lo vamos a hablar. Y pues por último nos vamos a referir a los cambios de la piel y los tegumentos, que no son menores y que siempre van a preocupar a nuestras pacientes. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres normalmente somos vanidosas y no nos agrada vernos cosas como extrañas a nivel de la piel. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? El aumento de o la hiperpigmentación, de la línea alba, de las zonas de los pliegues cutáneos, como lo son las axilas, como lo son las zonas inguinales. Todo esto se va a hiperpigmentar por efecto hormonal, pero va a volver normal, o sea, va a volver a la normalidad del 100% después de haber terminado el embarazo. No así lo que pasa con esas manchas o esas sombras que aparecen en algunas pacientes a nivel facial.
que es lo que llamamos cloasma, lo que estamos viendo aquí en la imagen. Entonces, ustedes muy probablemente han visto que hay algunas pacientes que les sale aquí como si fueran las alitas de una mariposa, les salen unas manchas marrones o un poco más oscuras de la piel, del color de la piel de la paciente. También pueden aparecer aquí en el área del bigote o pueden aparecer aquí en el arco superciliar. Eso en el 70% de las pacientes, pues pasa durante el embarazo y luego se recoge y ya. Pero hay un 30% de ellas que puede persistir después del embarazo. Y pues genera bastante preocupación a la paciente. ¿Qué debemos hacerle ver? Pues debemos hacerle ver que hay que esperar a que termine el embarazo, pasen por lo menos 40 días y luego de eso reevaluar para saber si requiere o no requiere un tratamiento. Obviamente este tratamiento es dermatológico, es cosmético y pues ya no sería por parte ni de ustedes como médicos generales ni mío como ginecólogo, pero pues podemos saber cómo ir manejando a la paciente mientras sale de su proceso de embarazo. También va a perder el cabello, sobre todo esto se va a dar en el puerperio. En el puerperio la paciente empieza a caérsele el cabello, tenemos que decirle que es normal y transitorio, no pasa nada. Durante el embarazo, lo que va a pasar es lo contrario, van a empezar a aparecer esos vellitos horribles, feos que le salen a uno aquí, que se le paran así, que uno llama frizz, todo eso le va a empezar a producir durante el embarazo, pues porque sabemos que en el puerperio va a perder bastante cabello, entonces vuelvo y repito lo mismo que he dicho durante toda la charla, como una especie de mecanismo compensatorio. Me faltó por decirles algo con respecto a la vista. Nuestras pacientes que usan lentes pueden acudir a nosotros durante el embarazo diciéndonos que están viendo borroso, que por favor la enviemos nuevamente con el optómetra para que le mejoren la fórmula porque ya no le funcionan las gafas. Ojo con esto, eso no lo vamos a hacer, no la vamos a enviar con el optómetra. Vamos a explicarle a la paciente que lo que hablaba con el doctor con respecto a lo del túnel del carpo y que pasa también en el nervio óptico cuando él se dematiza un poco por este efecto hormonal, pues como que tiende a desenfocar un poco y la paciente puede notar que ve un poco peor que antes. Pero luego, cuando cesan los cambios fisiológicos de la gestación, cuando ya la paciente ha parido y todo esto, vuelve a la normalidad, se reacomoda y pues ahí en ese caso, si la paciente no mejora y sigue viendo borroso, pues ahí sí hay que enviarla con el optómetro. Pero si ya simplemente con el hecho de que haya pasado el embarazo, hayan pasado los 40 días del puerperio, ella vuelve a ver normal, pues sencillamente eran estos cambios y no pasa más nada. Ahora bien, tampoco es que va a quedar ciega. No, es simplemente que va a notar que ve un poquito peor, pero no una cosa así supremamente escandalosa. Ahora sí, gracias por su atención y si alguno de ustedes tiene algún otro aporte, pues es momento para hacerlo. Doctora, a mí me gustaría aportar en la parte de los cambios metabólicos. ¿Se me escucha? Sí, doctora, te escucho. Lo que pasa es que me corro un poquito para acá para el ventilador porque hace calor. Ah, ok, doc. En la parte del desarrollo metabólico, que al inicio del embarazo, las funciones anabólicas de la insulina se utilizan para que haya un aumento del tejido graso, pero conforme se va progresando el desarrollo de la placenta y esta comienza a liberar hormonas, ella libera una hormona que se llama el lactógeno placentario y esta es la que se va a encargar de inducir esa resistencia a la insulina para que aumente el uso de la glucosa por parte del feto. Correcto, así es. Y este lactógeno placentario se va a ver mejor expresado o se va a formar en mejor cantidad, en mayor y mejor cantidad y calidad cuando la placenta se encuentra madura, que es alrededor de la semana 27, 28, como decíamos ayer en la charla.
Es por eso que en ese momento es donde nosotros hacemos el tamizaje para diabetes gestacional. Ahí es donde hacemos la curva de tolerancia a la glucosa, ya lo van a ver ustedes más adelante en el transcurso del semestre. Pero sí, muy buen aporte, doctora, gracias. Una pregunta. Sí. Usted en la primera diapositiva, en la primera, si no estoy mal, usted colocó que la fecundación se demoraba de 6 a 7 días. Yo tengo entendido, bueno... No, la implantación, doctor, no. La fecundación, no. La fecundación... porque yo tenía entendido que la fecundación demoraba 24 horas aproximadamente. La fecundación es una cosa, no. Lo que dura 24 horas vivo es el huevo. Ah, ok, perfecto. Pero la implantación, escuchaste mal, yo estaba hablando 6 a 7 días la implantación, que es el periodo que transcurre entre que el huevo es fecundado y llega a la cavidad endometrial. Ah, listo, listo. ¿Alguien más? Alguien me había levantado la mano, pero la bajó y no logré ver bien quién era. Una pregunta. Sí, claro. Con respecto al sistema endocrino, en lo de la glándula de hipófisis, yo con respecto a lo de la hormona del crecimiento, tengo la duda de, es que a mí o sea, no sé si lo entendí, que se da como, o sea, que se secreta doblemente o por la hipófisis o por la placenta, o es que primero se secreta por la hipófisis y ya después la placenta es la que se hace cargo de la secreción. Normalmente la placenta es la que va a tener la mayor cantidad de producción o la que va a comandarlo durante el embarazo. Pero como tú sabes que de forma natural nosotros vamos a estar secretando esa hormona en su forma como la secretamos todos normalito, pues ella va a estar presente en el cuerpo. Pero como eso no es suficiente para poner a crecer a ese bebé que está allá adentro, pues se apoya en la producción de la placenta. Ok. ¿Alguien más? Voy a volver a descargar la asistencia para comprobar quiénes estamos. Listo. Bueno, chicos, entonces ya van a ser las 4. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos con el favor de Dios el viernes. Bueno, doctora, gracias. Listo, gracias. Ok, doctora, gracias. Buenas tardes. Listo, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Daniel.